¿Cuál es el objeto de estudio de la farmacoquímica o química medicinal? Es exactamente lo mismo, es un sinónimo. En algunos textos dice pharmacochemistry, es lo mismo. Aquí hay 3 definiciones. La química medicinal dice, por ejemplo, la definición de Patrick acá, es el diseño y la síntesis de nuevos fármacos, basado en la comprensión de cómo actúan a un nivel molecular. Un fármaco útil debe interactuar con un target molecular en el cuerpo, o sea, lo que es llamado la farmacodinámica, y ser capaz de alcanzar dicho target o farmacocinética. Entonces, ahí hay 2 conceptos importantes. El concepto de farmacodinámica, que nos dice o nos describe cómo es la interacción ligando-receptor. Y la farmacocinética, que nos describe la molécula en sí, y vamos a abreviar toda la farmacocinética con esta sigla. Y vamos a añadir también el prefijo tox. ¿Qué significa eso? Ya, perfecto, ¿no es cierto? Podría ser absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad, que tienen que ver más con la estructura química del compuesto propiamente tal y también cómo es metabolizado a nivel hepático, por ejemplo. Una definición oficial de la UPAC dice: la química medicinal se preocupa del descubrimiento, desarrollo, identificación y la interpretación del modo de acción de compuestos biológicamente activos a un nivel molecular. Otra vez entonces a un nivel molecular. Por eso nos detuvimos tanto en interacciones intermoleculares, que espero que estén repasando, reteniendo esos valores, esas distancias, los aminoácidos. Es importante. Y finalmente, una definición de un autor de textos de química medicinal dice que la química medicinal se encarga del aislamiento, cuando es un producto natural, la caracterización y la síntesis de compuestos que pueden ser empleados en medicina para la prevención, tratamiento y cura de enfermedades. O sea, es una definición más amplia. ¿Incluiría la semisíntesis derivada de un compuesto natural? Sí, claro. También podríamos mencionar que se incluye la semisíntesis o la hemisíntesis. A partir de un compuesto natural podemos obtener algo relevante. Ejemplo. En el pasado, a partir de los... hay un hongo que le sale al centeno, que es como un trigo, ¿no es cierto? Y ese hongo, produce alcaloides. Y de ese hongo, del cornezuelo del centeno, que creo que más adelante tengo un ejemplo de eso, de ese hongo se extraen compuestos llamados ergotaminas. Exacto. Pero a partir de de esas ergotaminas, por hidrólisis ácida, se obtiene ácido lisérgico. Y eso luego, por amidación, se obtiene una molécula llamada LSD, o dietilamida del ácido lisérgico, que es una droga alucinógena. Ahora, el LSD como tal se estudió en su momento para el tratamiento de la depresión. O sea, al fin no era producir un alucinógeno y venderlo con ese fin, sino estudiar fármacos para la depresión, para levantar el ánimo. Pero demostró que era un potente alucinógeno y por tanto no podía ser fármaco. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo clásico de una hemisíntesis, como de algo muy complicado como una ergotamina se obtiene algo más simple como el famoso LSD u otros derivados. Ya, tengo ejemplo. Entonces, usted dirá, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Hoy día vamos a ver varios farmacóforos y yo quiero que ustedes retengan los farmacóforos químicos que vamos a ver. O sea, la meta de hoy es que, así como les forcé a que se fueran aprendiendo los aminoácidos, hoy día van a ser forzados a retener ciertas estructuras de fármacos, que son la base para distintas familias de fármacos. Entonces, aquí tenemos una imagen que nos muestra que la química medicinal es una disciplina
es una multidisciplinaria, porque por una parte tenemos que sintetizar las moléculas, testearlas biológicamente y luego interpretar su mecanismo de acción, por ejemplo, a nivel in silico. O bien, podemos comenzar por acá. Nosotros en el laboratorio comenzamos por acá. En cualquier parte uno puede comenzar. Pero, por ejemplo, nosotros, sin el afán de ser autorreferentes, tendemos a ocupar primero estas herramientas para ahorrar tiempo y si algo da más o menos bien acá, nos arriesgamos a sintetizar. Ahora, ¿cuál es el gran fin de todo este ciclo? Obtener idealmente moléculas en el rango nanomolar. Aquí tenemos dos rangos. Cuando usted obtiene algo micromolar, eso es simplemente un hit, pero si pasa a nanomolar, si ya es un compuesto líder. Bueno, finalmente aspiramos a tener algo nanomolar. Ese es nuestro gran objetivo, algo con afinidad nanomolar. Entonces, cuando digo nanomolar, me refiero a la afinidad por el target. Ahora, ustedes dirán, para que algo sea fármaco, ¿es requisito que siempre tenga afinidad nanomolar? No necesariamente, pero es deseable. ¿Ok? No necesariamente, pero es deseable. Ustedes dirán, ¿por qué es deseable? Porque si algo tiene afinidad nanomolar, significa que es más selectivo. ¿Ok? Entonces, con una afinidad nanomolar, mejora nuestra selectividad. Y si mejora la selectividad, significa que hay menos, eventualmente hay menos toxicidad y menos efectos adversos por afinidad con otros targets. Pregunta, ¿se podrá llegar a algo incluso más potente que nanomolar? Porque ¿cuánto es nanomolar? Un nanomolar es igual a 10 elevado a, muy bien, menos 9 molar. Ya, perfecto. Entonces, voy a anotar acá, un picomolar sería igual a 10 elevado a menos, perfecto, menos 12 molar. Muy pocos fármacos han logrado llegar a ese rango. Muy pocos, es muy difícil. Ustedes dirán, pero se puede. De hecho, no solo se puede, sino que es un requisito para el desarrollo de antivirales modernos. Por ejemplo, anti-VIH, los fármacos anti-VIH o anti-HIV tienen que estar en el rango de 10 elevado a menos 12. ¿Por qué? Porque son moléculas muy tóxicas, o sea, hay que minimizar la cantidad que se emplea. Y como el paciente tiene que consumir eso de por vida, dado que la enfermedad no tiene cura, tiene que ser algo que ojalá minimice efectos adversos, porque esos fármacos producen demencia. Tarde o temprano van dañando el cerebro. Entonces, pero a nivel práctico, la mayoría de los fármacos está solo acá en el rango nanomolar. ¿Cuál es? Entonces dice acá el objeto de estudio de la farmacoquímica o química medicinal. Su objeto de estudio es el fármaco en el aspecto molecular, químico y estructural de tal manera de relacionar la estructura química con la actividad biológica que posee. Y aquí nos estamos adentrando a algo en lo que de ahí también vamos a invertir varias clases haciendo taller de esto, de lo que se llama CUSAR. Nadie de acá va a salir con un conocimiento solamente teórico de esto, sino que vamos a llevarlo al plano experimental, empírico, por así decirlo, aunque esto se hace a nivel computacional. Dice, el objetivo último de la química medicinal es encontrar relaciones de estructura-actividad, de sus siglas en inglés, Structure Activity Relationships. Entonces, lo que nosotros queremos son dos cosas. El SAR, que es cualitativo, y el CUSAR, que es cuantitativo. Entonces queremos encontrar relaciones cualitativas que las podemos representar de manera gráfica o podemos crear un diagrama de barras, algo sencillo, o bien podemos encontrar una ecuación matemática. Finalmente, cuando hablamos de CUSAR, lo que ustedes van a ser capaces de construir una ecuación. Y yo les voy a pasar algunas planillas, bases de datos con las que vamos a trabajar y van a tener que traer un notebook para poder llevar a cabo esas sesiones.
Ejemplo, acá tenemos un SAR. Y este SAR es cualitativo, es una molécula diseñada con cierta actividad que ustedes van a ir aprendiendo farmacóforo y me van a poder decir qué es lo que es esto. Por ejemplo, pregunta. A ver, si tuviesen que recordar los aminoácidos. A ver, cuidado, miren, primero. No hay problema ya, pero miren, ese núcleo que está ahí, uy, quedó demasiado oscurecido. Ese núcleo que está ahí, ¿a qué aminoácido les recuerda? Perdona, ¿qué cosa? ¿Histidina? Ya, si fuera el de 5 tal vez, pero triptófano. Muy bien, ya entonces. Se parece mucho al triptófano. Por eso les digo, ahora vamos a empezar a aprender estructuras de fármacos. Ya, y resulta que un neurotransmisor clave a nivel cerebral es el siguiente. Bueno, esto va a estar protonado a pH 7 y tengo que esta es la posición 1, 2, 3, después esta es la 4 y esta de acá es la 5 y ahí en la posición 5 esto tiene un hidroxilo. ¿Alguien reconoce esta molécula o le es familiar esto? Cuidado, el GABA era el ácido gamma aminobutírico. Ya este es un alcohol, pero se acercaron algo. Es a nivel cerebral, ¿ok? Es cerebral. Muy bien, esta es la serotonina, ¿ok? O 5-hidroxitriptamina. ¿Ok? O serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor encargado de regular los estados de ánimo. Por tanto, viendo esta estructura, ustedes dirán, esto tiene el farmacóforo de la serotonina. Porque si seguimos marcando la molécula, vean que después tenemos 2 carbonos y un nitrógeno. Lo mismo acá, 2 carbonos y un nitrógeno. Entonces, ¿ven la similitud estructural? Ya, el anillo, ¿cómo se llama el anillo solo? El heterociclo. ¿Cuál es el nombre del heterociclo? A ver, les voy a dar un dato, empieza con I. Indazol o indol. Indol, ya, es un indol. Entonces, este núcleo está acá, el farmacóforo estaba oculto dentro de la estructura química y ustedes viendo esto van a concluir de que esta molécula, entonces es una molécula serotoninérgica, sí, es un compuesto con actividad serotoninérgico. ¿Cuántos receptores de serotonina existen? Hasta el momento se han descubierto los siguientes receptores. 5H, hay, tal vez en cantidad no los he contado, pero tenemos del 5HT1 al 5HT7. Y dentro de ellos hay subtipos. No en todas las familias. Por ejemplo, el 5HT3 es solo un tipo porque es un canal iónico, pero dentro de ellos hay subtipos. Entonces, habiendo 7 grandes tipos de receptores de serotonina, la pregunta es, ¿y este en particular? Bueno, este era agonista 5HT6. Bueno, la cosa es que, si ustedes ven, en torno a él hay una relación estructura-actividad que se encontró después de un estudio y que dice qué se puede y no se puede hacer. Entonces, por ejemplo, dice acá que este anillo que está conectado en color verde, dice la piperacina es mejor que la morfolina. ¿Es mejor para qué? Para la actividad biológica. Entonces está la piperacina. Pregunta, ¿cuál de los dos nitrógenos es el básico que se va a protonar a pH 7? Muy bien, el de abajo. Perfecto, porque el de arriba está conjugado. El de arriba es anilínico. En cambio, este se va a protonar y vamos a tener carga positiva. Muy bien. Otras cosas, por ejemplo, aquí hay un alcohol, un hidroxilo. Dice, otros grupos aceptores de puente de hidrógeno se podrían explorar. O sea, se podría colocar otro grupo capaz de recibir un par electrónico o simplemente tener acá un carbonilo, etcétera. Entonces, eso es una relación estructura-actividad que ustedes van a encontrar a través de una ecuación, a través de una ecuación matemática. Muy bien, vamos a la siguiente.
¿Y cómo son esas ecuaciones que van a obtener? Son de la siguiente forma. Acá tengo un ejemplo con varias moléculas. Esto es nada más que ilustrativo. Dice acá biblioteca química. Si ustedes se fijan, hay un conjunto de moléculas. Ahora, ¿cuántas moléculas va a ser necesario que cuando lleguemos a la ecuación, cuántas moléculas vamos a necesitar? Bueno, como lo que uno quiere es construir una recta, teóricamente, si queremos construir una recta, ¿cuántos puntos necesitamos? Bueno, si tenemos 2 puntos nos da un R de 1. Entonces, por lo menos 3 puntos, pero como 3 puntos es muy poco, se habla de que para construir una ecuación necesitamos alrededor de 10 compuestos o más, de ahí para arriba. Idealmente, más de 10. ¿Cuántos? Contra más compuestos mejor, no hay un límite. Pueden ser 20, 30, 100, 500. Contra más compuestos tengamos, mejor. Entonces necesitamos una gran biblioteca de compuestos. Si yo les voy a pasar a ustedes una planilla, obviamente no con 500 compuestos ya, porque necesitamos hacerlo dentro del módulo, entonces va a ser una cantidad que puedan manejar en el tiempo que nos va a dar las clases. Y luego ustedes, cuando tengan las moléculas, se hacen esta pregunta, van a ordenar 2 cosas. ¿Qué actividad biológica tienen? ¿Cuál es la actividad biológica? Y por tanto acá ustedes van a transformar, crear una columna, reportar el PIC50. A ver, ¿se acuerdan qué era eso del P? Ya, muy bien. Eso era menos logaritmo, muy bien, del IC50. Para poder transformar, para poder obtener el P, necesitábamos primero llevar esto a escala molar. Ok. Y por otra parte, le van a calcular, y digo calcular porque no vamos a determinar empíricamente las propiedades fisicoquímicas de los compuestos. Evidentemente, por razones de tiempo, y hoy día nadie se toma la molestia de calcularle a cada molécula, de determinar, perdón, para cada molécula empíricamente alguna propiedad. ¿Para qué? Si podemos calcular y es mucho más rápido y las ecuaciones dan bastante bien. Entonces ustedes van a calcular para cada molécula y lo podemos automatizar, de ahí yo les voy a mostrar cómo. Vamos a optimizar esto, vamos a determinar las propiedades fisicoquímicas. Y bueno, aquí hay 2 cosas. A ver, cuando decimos propiedades fisicoquímicas, también, por otra parte, podríamos tener como descriptores lo que se llama fragmentos simplemente. ¿Ok? Fragmentos moleculares. Y entonces vamos a tener que ustedes van a correlacionar en una ecuación de regresión multilineal los fragmentos o las propiedades con el PIC50 y van a obtener ecuaciones. Entonces, esto que está acá, ¿qué es lo que es? Es una ecuación de regresión multilineal. Es como la ecuación de la recta, pero con varias variables. ¿Cómo pueden obtener eso? Por ejemplo, en un simple Excel. Pueden ir a un Excel, pueden ir a otro programa. ¿Qué programa van a ocupar? Bueno, van a tener que descargar el siguiente software. Miren, voy a abrir, denme un segundo para ver si me puedo conectar. Bien, uno de los programas que nos va a servir para calcular descriptores de manera gratuita se llama Paddle Descriptors. Veamos si encontramos directamente acá el sitio web para la descarga. Sí, Paddle Descriptors. Este programa, de manera rápida, permite calcular, este es un calculador en línea. No, necesitamos el programa porque ahí usted va a generar un archivo de salida con miles de descriptores. Por ejemplo, aquí dice, genera descriptores de autocorrelación, 346, genera descriptores constitutivos, 120, genera propiedades moleculares, 15, genera descriptores cuánticos, 6, etcétera. Yo les voy a enviar un link para que lo puedan descargar porque en línea así no nos va a servir, ¿ya? Sí, díganme. Una opción que dice solo descriptores pulsar. ¿Dónde? ¿Acá en línea tenía? Sí, no, era.
No era Esto será cuántico, yo creo que tal vez fue lo que vi, ¿no? Había visto Ah, ya. cosas, pero dice CPS. Ah, ok, no hay problema. Entonces, este programa es gratis, si lo encuentran primero bien, si no yo les voy a enviar un link para que lo descarguen. Y segundo, aparte de este programa, simplemente van a necesitar algo donde hacer regresión multilineal. Y ahí tenemos desde el simple Excel o bien un programa que se llama SPSS para hacer cálculos de regresión multilineal. También sirve un programa que se llama Estadística. Ya, cualquiera de esos programas sirve para hacer regresión multilineal. Son bastante prácticos, fáciles de emplear. Si alguien quiere trabajar con Excel, también podemos hacerlo. También es posible. Creo que hay que habilitar una opción, o no sé si el nuevo Excel lo traerá ya por defecto. ¿Ok? Pero se puede. Bien, volvamos entonces a enfocar solo el apunte. Bien, entonces tenemos estos conceptos, ya sabemos que en inglés fármaco y droga son sinónimos, ¿ok? Todo esto es drugs. Pero nosotros en español hacemos esta distinción entre fármaco, que es lo mismo que el principio activo, o sea, la molécula pura, versus droga, que es algo negativo. Medicamento es la forma farmacéutica lista para su dispensación final. Y tenemos también el concepto de DCI o denominación común internacional para varios de estos fármacos, que es una forma de sistematizar los nombres, evitando emplear los nombres UPAC. Y ya habíamos definido lo que era Admetox. Bueno, respecto a la denominación común internacional, utiliza prefijos y sufijos para ayudarnos a identificar fármacos. Ejemplo, miren, si yo les digo propranolol, atenolol, antihipertensivo. perfecto, pindolol, etc. Entonces, nótese que estamos utilizando un sufijo que es el mismo en todos los casos. Y cuando ustedes vean ese sufijo, dicen, eso es un antihipertensivo. O sea, específicamente hablando, es un beta bloqueador. Un fármaco para el tratamiento de la hipertensión arterial. Yo les voy a enviar una lista, o si es que ya se las envié, no va a ser necesario, donde están las principales denominaciones comunes internacionales de los fármacos hoy día. Son muchas, pero hay una lista con las principales. Bueno, aquí tengo algunas citas un poco chistosas. Ya de este filósofo Voltaire dice que los médicos administran fármacos de los cuales saben poco para curar enfermedades de las que saben menos en seres humanos de los que no saben nada. Entonces, es bastante divertida la cita de Voltaire. Bueno, dice acá que los fármacos son normalmente compuestos de bajo peso molecular que interactúan con targets macromoleculares. Ahora, dice acá, normalmente son de bajo peso molecular. ¿Es eso siempre así? No, ¿no es cierto? Porque hay fármacos de alto peso molecular. Sí, tenemos fármacos de alto peso molecular. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales. ¿Cuál es el punto ahí? Que deben ser administrados por vía intravenosa. Porque por vía oral van a ser degradados por las enzimas digestivas. ¿Okay? Entonces, compuestos que tienen estructura tipo péptido no son activos por vía oral, deben ser inyectados. Moléculas muy grandes deben ser inyectadas. Ok, vamos entonces a ver ahora algunas formas de darle nombre a los fármacos. Ahí hay más definiciones, le vamos a colocar nombre al fármaco. Bueno, cosas que ustedes ya saben, solamente decir que el número de identificación del Chemical Abstract Service, o número CAS, es un número que identifica de manera inequívoca a cada molécula existente. Bueno, particularmente moléculas orgánicas. Nótese lo siguiente, ya llevan
la cantidad total. No sé si por ahí sale la cantidad total. Por ejemplo, acá en ChemSpider, ¿cuántas moléculas hay indexadas? 64 millones de estructuras químicas. ¿Y cuántas nuevas cada día se reportan? Cerca de 12.000 nuevos compuestos cada día. El número Cas es un número que identifica de manera inequívoca a cada molécula. Y en estas bases de datos ustedes pueden encontrar el número Cas, pueden encontrar la estructura, propiedades y el proveedor que vende dichas moléculas. Ya, pregunta, ¿este compuesto va a ser administrado por vía oral o por vía intravenosa? Muy bien. ¿Cuál creen que es la denominación común internacional? ¿La de arriba o la de abajo? Muy bien. Entonces aquí abajo es la denominación común internacional. Arriba, ¿qué es esto? El nombre Yupac. ¿Okay? Tercero, respecto a la estructura química, ¿cuál es el farmacóforo? O sea, ¿cuál parte de la molécula es responsable de la actividad biológica? Este es un fármaco empleado para el tratamiento de enfermedades autoinmunes como el lupus. Entonces lo que nosotros queremos es, de alguna manera, que eso llegue al material genético y genere un cambio frenando la actividad del sistema inmune a nivel genético. Entonces, ¿cuál será el farmacóforo? Y bueno, ahí no vimos biomoléculas, terminamos con proteínas, no vimos ácidos nucleicos. Pero ¿qué son estas letras que están acá? Ya, o sea, son bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Es una secuencia de nucleótidos. ¿Okay? Entonces tenemos que esto es el farmacóforo que se repite 4 veces. ¿Okay? 4 veces en una molécula. Todo el resto son conectores. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo se llama ese tipo de enlace? Muy bien, tenemos un enlace fosfodiéster. Y ese enlace se va a romper. Cuando esto llegue a las células, va a haber una ruptura y ese fragmento va a ser insertado en el material genético, va a haber una expresión o una supresión de ciertos genes. Entonces los enlaces fosfodiéster se rompen, se hidrolizan. Segundo ejemplo. Fungina. Todos los que terminen en fungina son un tipo específico de antifúngicos para matar hongos. ¿Qué me pueden decir de esta molécula? Arriba está el nombre Yupac, vamos a obviar eso. Esto sirve para matar hongos. Si vamos a la estructura química, anídula fungina, ahí tenemos el DCI, ahí ven lo importante que es el DCI para no estar dándole un nombre Yupac, ¿no es cierto?, simplificado, simplemente un término y el fármaco. Esta parte de acá, ¿qué es lo que es? ¿De qué tipo? Ustedes que ya vieron biomoléculas. En algunas partes, miren, a ver, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo sé que es un poco extraña esta molécula porque se ve circular, ya, pero en realidad no es así, sino que esto se pliega en el espacio. Cada vértice es un átomo acá, por ejemplo, este es un carbono, ¿no es cierto? Es un carbono. Miren, mira, hagan el siguiente ejercicio. Voy a maximizar acá. Ya, por ahí va la cosa. Aquí tengo un carbonilo y acá tengo un amino. Y entre medio hay un carbono alfa. Entonces, eso es un amino ácido que está conectado peptídicamente con, por ejemplo, para acá, con una hidroxiprolina. Entonces tenemos amino, o sea, que hay otro carbono alfa que tiene un amino y un carbonilo. Y esto era una prolina, pero como está hidroxilado es una hidroxiprolina. Muy bien. Después tenemos otra vez. Entonces, vamos a ir marcando. Luego tenemos otro carbono alfa acá. Luego tenemos otra vez, ¿no es cierto?, uno acá. Acá. Y ahí se acabó porque resulta de que este de acá no es, porque no hay carbonilo para este lado. Oh, rayos. Un segundo. Ya, ahí sí. Pero este de acá sí. Ese. ¿Cuántos aminoácidos tiene entonces?
Tiene 6, muy bien, tiene 6 aminoácidos. Perfecto. Tenemos 6 aminoácidos, perdón, a ver, la abreviatura sería AA, 6 aminoácidos. ¿Y los enlaces peptídicos cuántos son? Ya, muy bien, los enlaces peptídicos, ahí hay uno. Bueno, este de acá, 2, 3, 4, 5. Ya, es que para el otro lado, recuerden que esto no es, ¿no es cierto? Aquí termina, ya este pedazo de acá no es un aminoácido, ya es esto en realidad es un hemiaminal, tiene un carbono con un alcohol y un amino al mismo tiempo, así que son solo 5 peptídicos propiamente tales. Ya, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 enlaces peptídicos. Esto es una amida, pero no califica técnicamente como enlace peptídico porque lo que hay para el otro lado no es un aminoácido, ya es por eso. 5 enlaces peptídicos. Se fijan entonces cómo podemos ir viendo cosas interesantes ya al ver la estructura química. Ahora yo también les podría hacer una pregunta que aparentemente es compleja. ¿Cuál es el estado de ionización de esta molécula pH 7? ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando hagan docking, la molécula tiene que estar neutra o cargada y eso lo determinan ustedes. Este va a estar neutro o cargado. ¿Qué me pueden decir? A ver, toda esta parte tan compleja, la parte trifenilo, es neutra. Ya, entonces nos olvidamos de eso y maximizamos el resto. A ver, recordemos algunos valores. Yo les voy a dar algunos valores. Pero ustedes deberían saberlo. ¿Cuánto es el pKa de un fenol? Un alcohol es 16. Por ejemplo, este alcohol de acá. pKa 16. Ya por ahí más cerca. Y un fenol pKa más cercano a 10. Ya puede ser menos dependiendo del entorno. Por tanto, a pH 7 van a estar neutros. Todos los alcoholes neutros a pH 7. ¿Hay algún otro grupo ionizable? ¿Hay un ácido en la estructura o una base libre en la estructura? Es muy interesante, a pesar de que está lleno de grupos funcionales, no tiene grupos ionizables. Es 100% neutro a pH 7. Yo no veo ninguno porque para el otro lado, nótese, esto es una amida y este de acá también es una amida, así que no va a estar protonado. ¿Ok? Y los que forman parte del enlace peptídico tampoco son amidas. Entonces, interesantemente, esta compleja molécula tiene carga neta 0 a pH fisiológico. Veamos otro ejemplo más. Ya, cuando uno ve este tipo de estructuras, nuevamente, el farmacóforo. A ver si es que se acuerdan, en la primera clase, cómo está la memoria ya de largo plazo. Perfecto, beta-lactámico. ¿Qué es eso entonces? Un anti. Muy bien. Ok, es un antibiótico. Este tipo de estructuras destruye bacterias. Específicamente cuando tenemos que el sistema beta-lactámico está conectado a una tiacina, esto es una cefalosporina. DCI, todas las cefalosporinas comienzan con cef, tienen prefijo, el mismo prefijo, cef, cefmatileno. Bueno, esto es bien incómodo ya porque este tipo de heridas que se producen en la piel son causadas por una bacteria bastante difícil de erradicar, un estafilococo que se infiltra debajo del tejido y produce estas tremendas llagas que son súper dolorosas y antiguamente las quemaban con una especie de metal caliente para esterilizar.
Pero imagínense cómo le van a hacer eso a este bebé que tiene la cara toda llena, y eso es porque las guaguas cuando comen hay que lavarles la cara, no pasarle un pañito, porque si no quedan las bacterias ahí, se alimentan y se reproducen, y son unas costras súper, súper dolorosas, más de alguien como cuando niño tal vez tú y saben lo doloroso que es esto, y se combate con antibióticos. No sirve una cremita, una pomada, no, el antibiótico tiene que llegar al torrente sanguíneo. Bueno, vamos a la estructura química. Entonces siempre que vean este famoso anillo, ustedes dicen eso es citotóxico, es probablemente antibacteriano. Bien, vamos a la estructura ahora. ¿Cómo va a estar a pH 7? Esta es la DCI, este es el nombre IUPAC. Ahora la estructura, ¿cómo va a estar esto a pH 7? ¿Hay algún grupo ionizable? Ya, muy bien. A ver, voy a borrar acá. Ya, el ácido. Entonces, el ácido a pH 7 va a estar con carga negativa. ¿Algo más? Esto es amida. Esto es imina, pero las iminas son poco básicas. Esto es un nitrógeno sp2. Además tiene el efecto atractor de un oxígeno, menos básico aún. No se protona. Ya, ¿por qué es poco básico? Porque está 100% conjugado por resonancia en este sistema aromático. Entonces tampoco, y este es un nitrógeno sp2, tampoco es básico. Este sistema no es básico. Aminotiazol, neutro. Amida, neutro. Imina, neutra. Esto tampoco es básico. ¿Y esto qué es esto? ¿Cómo se llama este anillo? ¿Cuál es el nombre? Perfecto. Triazol, bien. Sí. Y el triazol, ¿qué pasa a pH 7? ¿Se protona o se deprotona? ¿Es base o ácido? Bien. Es un ácido. Libera el protón a pH 7, tiene carga negativa, tiene un pK SUA de alrededor de 5 o incluso un poco menos por el efecto del azufre, ya que no está muy conjugado por resonancia por el tamaño, sino que más bien prima su efecto inductivo. Así que tenemos que va a tener carga neta -2 a pH 7, ¿ok? Eso sería con respecto a este compuesto en particular. Muy interesante el estado de ionización. Estaba tratando de recordar también parte del mecanismo de acción de este tipo de moléculas. En algunos de estos compuestos, todo este grupo es un grupo saliente de la estructura, pero aquí permanece conectado, ¿no? Aquí no actúa como grupo saliente. Bien, y finalmente, a ver si hay alguna más que sea relevante. Acá tenemos dos más, estos son mucho más simples. Y con estas termino esta parte del apunte. Dice acá el nombre IUPAC, DCI diclofenaco, ¿ok? Terminación ACO. Esto es un AINE, o sea, es un antiinflamatorio no esteroidal, o sea, la estructura no es la de un esteroide, sino de una molécula orgánica convencional. Tiene un ácido carboxílico que va a estar negativo a pH 7 y en cambio la molécula de abajo tiene otro farmacóforo. No tiene este farmacóforo de ácido carboxílico conectado a un benceno. Esto es un farmacóforo de tipo aril, o sea, tenemos un anillo de benceno, o naftaleno en este caso, aril, aromático, oxi, propanol, amina. Eso es típico de los agentes beta bloqueadores. De hecho, aquí abajo dice bloqueador beta adrenérgico. Un farmacóforo de tipo aril, oxi, propanol, amina. ¿Dará lo mismo la quiralidad de este hidroxilo? No da lo mismo la quiralidad del hidroxilo. ¿Okay? Siempre hay un enantiómero que es más activo que otro. El enantiómero que es más activo, el enantiómero más activo se llama, ¿recuerdan el nombre? El más activo se llama eutómero. Es el enantiómero con mayor actividad biológica. Siempre hay uno que prima en cuanto a actividad, o a veces uno puede ser inocuo y el otro puede ser tóxico. ¿Han escuchado hablar de la talidomida?
Veamos cuál es la estructura de la talidomida. Aquí están, ¿lo ven? RS. Un centro quiral marcaba la diferencia entre una droga que eliminaba las náuseas y los malestares del embarazo versus otro enantiómero que producía mutagenia, o sea, cambio en los genes haciendo que los bebés nacieran sin brazos, sin piernas. Vean qué terrible. Solamente por un centro quiral que marcaba la diferencia. Así que un centro quiral puede ser para bien o para mal. Ya es drástico esto a nivel biológico, no da lo mismo. Entonces se vendía como la mezcla. Si hubiesen sabido antes, obviamente hubiesen vendido solo un enantiómero, pero lo vendían como la mezcla. ¿Por qué? Porque también es caro, se puede hacer, pero es caro, ¿no es cierto?, separar enantiómeros. Ok, volvamos a nuestro apunte. Ya, lo que vamos a hacer ahora es ir al siguiente apunte, que es de relación estructura-actividad. A ver, así que denme un segundo para moverme al siguiente apunte. A ver, estábamos acá. ¿Dónde está el otro? Acá. Sí. Ok, métodos de búsqueda de fármacos. Creo que no hemos visto este. ¿Sí? Ya, entonces hemos visto varias estructuras, vayan reteniendo esos motivos estructurales que hemos estado viendo. Vamos a pasar ahora a los siguientes. Progreso en los métodos de búsqueda de fármacos. Número 1. Los fármacos los vamos a clasificar en dos grandes tipos: de acción inespecífica o de acción específica. Pregunta. Si vamos para acá, a ver, ¿qué pasa ahí con esa persona? Eso es anestesia. ¿Okay? Estos son 4 anestésicos históricos. Ya no se ocupan precisamente estas mismas moléculas por su toxicidad. Por ejemplo, el dietiléter se acumula en tejido adiposo. El cloroformo y el alotano son hepatotóxicos. El óxido nitroso produce vasodilatación muy fuerte y aparte de eso es un agente que produce como efecto adverso. ¿Saben cuál es el efecto adverso extraño que produce el óxido nitroso? Produce risa descontrolada. Muy extraño, ¿ya? Como para tirarlo en un cumpleaños así, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, bueno, todas estas moléculas, pregunta, ¿tienen algo en común? La verdad es que no mucho. Son moléculas pequeñas donde no hay un farmacóforo que se repita en todas ellas. Y en ese caso hablamos de una acción inespecífica porque no actúan en un target proteico en particular. No hay una proteína target en la cual estén actuando. No hay un receptor de membrana, una enzima en la que actúen, sino que actúan. ¿Qué creen ustedes que hacen estas moléculas? Porque para que haya un efecto anestésico general, deben actuar en el cerebro. Entonces, ¿qué creen ustedes que hace a nivel de cerebro? Sí, exacto. Producen una perturbación en la transmisión del impulso nervioso. Son moléculas de elevada lipofilia. ¿Qué descriptor medía la lipofilia? Ya, log-P. Tienen un elevado log-P. Muy bien. Y lo que producen es una alteración de la membrana neuronal. Producen una alteración de la membrana neuronal. En cambio, acá, dentro de los múltiples ejemplos, aquí va a estar la mayor parte de las veces lo que vamos a estar viendo. Un fármaco es de acción específica
Cuando sí hay una proteína en la cual actúa, sí hay un target, sí tenemos un target, y ese target va a ser alguna proteína, o eventualmente puede ser incluso el material genético. Y los específicos poseen algún farmacóforo en común. Bueno, acá tenemos dos farmacóforos, el farmacóforo de una sulfa antibacteriana y el farmacóforo de un inhibidor de enzima anidrasa carbónica o acetazolamida. El primero es un agente antibacteriano. El segundo es un agente diurético. El agente antibacteriano, la sulfa, lo que hace es imitar, y esto lo vimos en el pasado, este fragmento imita al ácido para-amino-benzoico que ocupa la bacteria. Lo ocupa para sintetizar un cofactor en la síntesis de material genético. Acá está. Esto que ustedes ven acá es el ácido fólico bacterial. Y la bacteria ocupa tres cosas. O para sintetizar el ácido fólico, ocupa PABA o ácido para-amino-benzoico. Ahí está. ¿Okay? Y al otro lado, ¿no es cierto? Lo que tenemos a la derecha, esto es un aminoácido. ¿Cuál? ¿Cuál era el que tenía la cadena larga? ¿El aspartato o el glutamato? Sí, este es glutamato. Muy bien. Entonces tenemos un fragmento de glutamato, tenemos PABA y tenemos una molécula heterocíclica llamada pteridina, que es todo esto de aquí abajo. Entonces la bacteria ensambla esos tres fragmentos y damos origen al ácido fólico bacteriano, pero si nosotros le damos la sulfa, la sulfa compite con esto y por tanto no puede ensamblar el ácido fólico. Vean la tremenda similitud, retengan esa estructura de esa porción con esto. Entonces acá está un pseudo PABA, amino, ¿no es cierto? Y en vez acá del ácido, ¿qué tenemos? En vez del ácido, una sulfonamida. Y esta sulfonamida libera un protón igual que el ácido. ¿Se acuerdan cómo está la memoria de mediano plazo cuando veíamos pKa, este tipo de compuesto? Hicimos hartas preguntas tipo taller donde calculamos el pKa. El pKa de ese protón es alrededor de 5. Y explicábamos que sale porque aparte de que la sulfa es electroatractora, tiene algo más, un anillo electroatractor al otro lado. Y ese protón sale, se libera, se pierde a pH 7. Muy bien. Ya, en cambio el otro es un diurético, ya no tiene el mismo fragmento, ¿ok? Hay una diferencia significativa. Ya. Es por tanto una estructura, un libro abierto. Ya, segunda pregunta. Otro tipo de estructuras acá. Ya han ido reteniendo cosas. Entonces, ¿qué me pueden decir de los dos primeros? Excelente. Y por tanto son antibacterianos. Mismo mecanismo de acción, sí. ¿Okay? Son antibacterianos. Pregunta. El de la derecha, ahí sale un nombre genérico, pero en base a la estructura. ¿Ustedes creen que este compuesto de acá tiene el mismo mecanismo de acción que los dos primeros? Muy bien, no tiene el mismo mecanismo de acción porque no está el mismo farmacóforo estructural de tipo beta-lactámico. Es muy diferente. De hecho, las tetraciclinas lo que hacen es inhibir la síntesis proteica. Inhiben la síntesis proteica a nivel ribosomal. En cambio, los primeros, ¿qué hacían los primeros? Penicilina o cefalosporina, los beta-lactámicos en general. ¿Se acuerdan? También lo mencionamos. Se parecía a esa estructura. Tenía muy específico el sitio de unión del beta-lactámico con la pared. Exacto, exacto, muy bien, sí, a nivel de péptido glicano, muy bien.
impiden la síntesis del péptidoglicano, actúan a nivel externo de la bacteria. La tetraciclina tiene que entrar a la bacteria. Hoy día, bastante en desuso, las tetraciclinas, ¿ok? Porque las tetraciclinas, estas estructuras muy complejas, rígidas, así policíclicas, tienden a ser muy tóxicas. Estructuras muy policíclicas tienden a ser, por lo general, tóxicas. Les cuesta al organismo deshacerse de ese tanque de moléculas, y este tipo de estructuras producen fototoxicidad, por una parte. O sea, rechazo a la luz, y también producen daño en los huesos y en los dientes. Producen daño en hueso y dientes. Sí, claro, alteran tal cual, alteran el metabolismo del calcio, producen debilitamiento de la estructura de la matriz ósea y dental. Genera quelación, me parece. Lo más probable es que sí, porque fíjense que cuando uno ve la estructura, tenemos estos pares de oxígeno. Pares de oxígeno. Cuando uno tiene eso, resulta de que los pares de oxígenos a esa distancia se coordinan bastante bien con calcio más 2. Y si algo está arrastrando el calcio de los huesos o de los dientes, eso produce daño, debilitamiento a largo plazo. Bien, algunas observaciones respecto, y eso es lo que me interesa, que a lo largo de este curso puedan leer una molécula, obtener información, que la molécula no quede ahí oculta, sino que ustedes digan, estos son de origen natural, porque son moléculas muy complicadas, con muchos centros quirales. Muy bien, entonces un indicador de origen natural es que tienden a haber centros quirales. Segundo, dice, presentan distintos mecanismos de acción, porque ustedes van comparando ahora farmacóforos. Ustedes dicen, no son parecidas estas moléculas, no pueden tener el mismo mecanismo de acción. Tercero, bueno, esto es discutible, ya lo de la solubilidad en medio acuoso en realidad va a depender si logro formar una sal. A ver, por ejemplo, ¿cómo podría formar una sal en la penicilina? Perfecto, entonces podemos acá formar una sal. No va a ser muy soluble en realidad, pero por ejemplo podríamos formar acá una sal potásica. ¿Cómo podría formar una sal de una tetraciclina? Perfecto, muy bien ahí. Y por tanto podríamos tener un contraión cloruro. Entonces podemos formar, en realidad eso debería decir, tengo que rectificar ahí, más que solubilidades, se pueden formar sales que mejoren la dispersión en medio acuoso, porque son tan grandes que yo creo que no van a tener 100% de solubilidad acuosa. Cuarto, hay claros puntos de degradación metabólica. Bien, cuando hablamos de degradación metabólica, de algo que se va a romper o cortar en cierto punto, siempre hay dos puntos que son críticos. Los ésteres se pueden cortar, R1, R2, y las amidas, pero son más resistentes. ¿Por qué las amidas son más resistentes que los ésteres? Ya podemos cortar ahí, ok. La conjugación de una amida es más fuerte, el par electrónico está más deslocalizado, lo cede más que el oxígeno. El oxígeno cede menos el par electrónico. Recuerden que el oxígeno es más electronegativo. Entonces es más difícil romper este lazo. O sea, una amida siempre va a ser más estable. Bueno, ¿ven algún punto de degradación metabólica en base a lo que acabamos de decir? Por ejemplo, ya podemos romper la amida en la penicilina. Por ejemplo, se puede abrir el sistema beta-lactámico y de hecho se abre, se rompe. Y también hay una tercera vía que es más difícil de ver, que es esta. Que los beta-lactámicos tienen una degradación particular. El par electrónico sobre el átomo de nitrógeno enriquece al oxígeno. Entonces, fruto de esa resonancia, si ahora nosotros dibujamos la forma resonante que se produce fruto de ese movimiento, vamos a tener que el oxígeno
esto va a estar positivo. El oxígeno es un electrófilo o nucleófilo. Un nucleófilo. Ese oxígeno está muy cerca del oxígeno, del carbono carbonílico y lo ataca. Y se produce la autohidrólisis. Este par electrónico sube, luego baja y luego se rompe captando un protón del agua, ese nitrógeno. Entonces tiene además autohidrólisis la penicilina. Por eso que las penicilinas no se administran por vía oral. Porque por vía oral en el estómago va a pasar eso. Ya, a ver, vámonos al otro lado. ¿Y acá hay algún éster o algo así en este? Bueno, no hay éster, pero hay una amida acá abajo, que también podría ser un punto de degradación metabólica. Ese es un tipo de reacción que puede ocurrir, la ruptura de una amida. Antiguamente acá en Chile se vendía con publicidad engañosa este tipo de cosas. La verdad es que es bastante divertido. Dice acá Mejoral. Y bien, servía para todo. Dolor de cabeza, resfriados, malestares. O sea, cuando alguien dice malestar, eso es súper amplio. ¿Malestar de qué? De todo. ¿Ya? Aquí al lado también, Mejoral, alivio rápido. Y lo comparan con la velocidad de una bala ahí cazando un animal. De hecho, en alguna parte acá dice que el alivio viene después de unos segundos. Miren. Ahí. Se compara con la velocidad de una bala de 2 segundos, dice ahí. Dice, no, literal, mire, dice 2 segundos después de tomarse Mejoral comienza a producir alivio. Imposible, porque después de 2 segundos el comprimido todavía no se ha digregado. Así que no puede ser, ya que después de 2 segundos haya efecto. Y el Mejoral, si no me falla la memoria, creo que era paracetamol con cafeína. Ya, no sale acá la composición. Ya. Bien, ¿cuál es la línea de tiempo que vamos a recorrer? Tenemos que desde la antigüedad se han ocupado las plantas medicinales, por supuesto, y las moléculas puras comenzaron a ser obtenidas, aisladas, producidas a gran escala, de cerca del 1900 en adelante. Acá tenemos el gran descubrimiento de Hoffman de la aspirina. Entonces, la aspirina es un ácido benzoico que está acetilado. O sea, es un ácido salicílico acetilado. 1898. Casi por el mismo tiempo se estaba descubriendo el concepto de receptor. Ehrlich decía que debía haber una proteína o proteínas en las cuales estos compuestos interactuaban. 1945, ¿qué descubrió Fleming? Muy bien, el descubrimiento de la penicilina de manera accidental. Y 1962, este fue el último granito en el diseño de fármacos. Exacto, claro, Hansch y su propuesta de ecuaciones Cusar para diseñar fármacos. Ahora, fue un paso adelante porque por primera vez se estaba proponiendo que de manera matemática era posible crear una molécula, ya no solamente por ojo químico, sino de manera matemática. Vean lo que ha pasado. Tenemos varias moléculas importantes. Tengo acá hasta el año 2012. Y hoy día, con tanta tecnología, ha costado mucho producir moléculas novedosas, pero casi todos los grandes farmacóforos ya han sido descubiertos. Lo que no significa que hoy día todavía no se estén buscando nuevas moléculas. A ver, de acá ustedes identifican varias, yo creo. Por ejemplo, si se les pregunta a ustedes por la procaína, dice acá. La procaína es un anestésico local. La morfina, un narcótico o analgésico mayor. Acá está la penicilina, antibiótico. Clordiazepóxido, psicotrópico. O sea, es el padre del diazepam, por ejemplo. Propranolol, el padre de los beta bloqueadores. Furosemida, un diurético. Captopril, un antihipertensivo. Ranitidina, uno de los primeros antiácidos. O sea, están todas las familias más importantes. Aquí me salté una. Fluoxetina, un antidepresivo. Omeprazol, antiulceroso. Ondansetron, antiemético. Losartán, antihipertensivo, pero por otro mecanismo diferente. Terapia antiviral. Terapia
beta 3 adrenérgica para la incontinencia urinaria, o también estos beta 3 como el miraverón son quemadores selectivos de grasa. ¿Por qué fallan? ¿Por qué es tan difícil? Porque a pesar de que uno pueda crear un fármaco nanomolar, fallan en, color rojo, la farmacocinética. Entonces una cosa es que la cosa deviene en una célula, pero en un animal donde probablemente va a estar el problema. En el modelo animal, en el modelo humano, el hígado lo degrada muy rápido o hay otro tipo de degradación. Entonces la principal razón de la falla en el desarrollo de nuevos fármacos es una falla en la farmacocinética. ¿Y cómo ustedes van a predecir farmacocinética? No sé si entramos a un servidor en el pasado, parece que nos bloqueó la conexión. Hagamos un intento rapidito. Claro, hubo uno de esos que no pudimos entrar. La farmacocinética, ustedes la pueden evaluar acá. Veamos si es que ahora nos deja ingresar. Y dice configuración, debes usar. Claro, creo que fue a ese, ¿no es cierto? Que no pudimos entrar. Pero denme un segundo, vamos a solucionarlo inmediatamente. Sabemos que la universidad bloquea este tipo de conexiones, así que vamos a darle señal alternativa. Veamos ahora. Pudimos entrar al otro tal vez, o no, al servidor de Corea. Ya, acá estamos, ahora sí. La vez anterior entramos al coreano, al pre-admet, ¿se acuerdan? Ya, entonces una predicción simple de farmacocinética en este sitio web. Vamos a dibujar alguna molécula que nos interese, por ejemplo esta así. Ya, y voy a colocar acá un átomo de flúor y vamos a colocar acá lo siguiente. Pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Este sistema va a ser un sistema... Esperen, aquí me falta algo. Ahí. ¿Este sistema ustedes creen que va a ser inocuo o tóxico? Es una molécula pequeña, ya no es una molécula grande. Aquí dice enter. A ver, tengo que entrar acá, espérense. Pero si a lo mejor aprieto... no voy a apretar nada todavía. Primero quiero que me digan, en base a la estructura química, ¿qué creen ustedes? ¿Eso va a ser inocuo o tóxico? ¿Inocuo? Porque es pequeño. Bueno, ciertamente es una molécula pequeña. Ya, pero... miren, más que el tema del flúor, no la puedo mover, ok, ya dejémosla ahí. Pero aquí hay dos cosas que están generando ciertas alarmas. En la primera clase habíamos visto que se evita el uso de grupos funcionales de tipo nucleófilo o electrófilo fuerte. Electrófilo fuerte. Ya se evita el uso de electrófilos fuertes. ¿Cuáles o cuál grupo es un electrófilo fuerte? Ya, hay un aldehído. Muy bien. Es raro un fármaco con aldehído, prácticamente no hay. ¿Y cuál más? Tenemos tres opciones: fenol, flúor o este sistema llamado aceptor de Michael, que es un carbonilo alfa beta insaturado. Muy bien. Este sistema, el aceptor de Michael, muy bien. Tal cual, acá en la posición beta puede ser atacado por una proteína y alquilarse covalentemente. Vamos para allá a ver si que esta cosa ahora nos da el run. Lo transformó Gomena al código SMILE, del cual ya hablamos en el pasado, y rapidito veamos la predicción. Acá está. Por ejemplo, dice, si maximizamos esta parte, no sé si puedo... bueno, no puedo modificar mucho la imagen. Ya, está dentro de lo que es flexibilidad, lipofilia, tamaño, polaridad, grado de solubilidad, pero dice que su insaturación, aquí muestra una alerta. Cuando dice insaturación, bueno, está haciendo énfasis en insaturaciones no aromáticas, entonces le debe llamar la atención al algoritmo que tenemos, este aceptor de Michael, lo que recién estábamos conversando, está por fuera del diagrama de tipo radar.
Segundo, vamos ahora al log P. No sé si ven por ahí el cálculo de log P. Acá está, lipofilia. Consenso, acá está el valor promedio, por así decirlo, 1.78. ¿Cuánto era el máximo? 5. O sea, este va a tener absorción por vía oral. Bastante. Va a ser bien buena. ¿Cómo es su superficie? Ya todos ustedes dijeron que es pequeño. ¿Cuál descriptor ve la superficie de estos que están acá? Porque de hecho no conviene que las moléculas sean gigantescas, hay un límite. Perfecto. TPSA o superficie polar topológica dice 54. Está bien, porque una molécula con más de 140 ya cuesta que sea absorbible y este tiene 54, así que se va a absorber bastante bien. Ya, ¿qué más? Vamos acá ampliando. Vean que en la parte de la derecha nos dice algunas cosas como que esto sí va a ser altamente absorbible a nivel gastrointestinal, va a ser también un compuesto que va a atravesar la barrera hematoencefálica, o sea, va a llegar al cerebro. No es sustrato, dice, de P-glicoproteína P, o sea, no es una molécula que es expulsada a nivel intestinal o también por la barrera hematoencefálica. Esta es una proteína que tira para afuera los fármacos y no inhibe enzimas hepáticas. Estos son los citocromos hepáticos, no los inhibe, entonces no hay alarma respecto a alguna interacción con otro medicamento. Ya, veamos este gráfico. Y parece que se los mostré en algún momento. ¿Se acuerdan lo que era esto? ¿No lo vimos? Bueno, este gráfico tiene el log P con cierto algoritmo calculado acá, en el eje Y, y la superficie en el eje X. O sea, log P versus superficie. La zona blanca son todos los valores que se ha visto estadísticamente, donde si el fármaco cae acá, es absorbible intestinalmente. Y la zona amarilla es, aparte de ser absorbible intestinalmente, llega al cerebro. Es un gráfico de huevo cocido, dice acá, con huevo hervido. Es un huevo duro partido por la mitad, ¿no es cierto? Así que ahí lo tienen, ya estimula el apetito. Y dice color rojo, no es sustrato de de la glicoproteína P, ¿ok? El punto del fármaco, dice, ahí está la molécula, es de color rojo, así que no va a ser expulsado por esta proteína que tira para afuera los fármacos. Así que es interesante, lo ven, pueden obtener farmacocinética de manera predictiva bastante buena. Ya, volvamos a nuestro apunte. Sí. Pero en esa... ahí el algoritmo no detectó el tema del... Claro, sí, es eso. Veamos, a ver, miren, detengámonos un segundo acá. Un segundo. Me gustaría saber lo de la parte que dice química medicinal. ¿Química medicinal? Abajo. Ah, claro, ya, perfecto. Ahí está, pues, gracias. Sí, ahí está, dice Brenk, ok, el nombre del descriptor. Dice alertas que fueron publicadas en el año 2008 en el ChemMedChem por Brenk et al. Ahí está, 2 alertas. Tiene aldehído y tiene un aceptor de Michael. Muchas gracias, Andoni. Estaba ahí, excelente. Ya, así que sirve, ya, porque mostró la alerta. Claro, buena observación, porque si no también, claro, ¿de qué serviría? Por ejemplo, alguien que ignore esto diría, ah, pasó. Ya, pero es súper tóxico. Súper tóxico, así que gracias. Claro, bueno, ahí ustedes pueden ver cómo se complementa por una parte el aplicar estas técnicas, pero también saber leer una estructura química. A veces cuando la gente no sabe mucha estructura química simplemente se confía, pero y si por ejemplo se saltó esto o aquí no dijo nada, igual está creando algo tóxico. Ya. Bueno, para la búsqueda de un cabeza de serie, con esto vamos a dejar cerrada la idea por hoy, dice acá, lo que se hace por lo general es o bien a partir de métodos tradicionales o históricos, o sea, a partir de la extracción de una fuente natural o a partir de un método racional o moderno a través de una ecuación o de un docking, por ejemplo, o sea, de dinámica molecular. Y dentro de los métodos tradicionales o históricos tenemos 2 grandes familias destacadas. De las plantas, o bien también se ocupa mucho sacar de algas marinas hoy día, podemos extraer alcaloides o terpenos. Aquí están las 2 grandes familias. Pregunta, ¿cuál es la diferencia?
También lo vimos en una clase pasada. ¿Ya? ¿Alguna idea? Así como que es como la característica central de un alcaloide, característica central de un terpeno. ¿Por qué los diferenciamos? ¿En qué son diferentes? En los grupos funcionales ya los alcaloides, bien, tienen nitrógeno positivo, o sea que puede ser protonado a pH 7. Entonces hay una estructura nitrogenada en un alcaloide. En cambio en un terpeno no. Los terpenos por lo general tienen mayor lipofilia. Los terpenos provienen de una subunidad estructural llamada, ¿recuerdan el ladrillo con el que se fabrican los terpenos? Se llama isopreno. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5, que es así. ¿Okay? Esa es la estructura del isopreno, es el ladrillo, y por eso que los terpenos son moléculas que son múltiplos de 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Múltiplos de 5 los terpenos. Y también hay otros derivados de carbohidratos y cosas por el estilo. Ya, entonces veamos algunos farmacóforos para finalizar hoy día, que me interesa que retengan esto, ya este tipo de estructuras. Por ejemplo, cuando estudiemos opiáceos, el farmacóforo de un opiáceo es el siguiente. Acá está la morfina, que es extraído del Papaver somniferum, la planta, y la estructura química de la morfina es este ciclo alcaloide complejo, pero el farmacóforo es un anillo aromático separado a esta distancia específica, 1, 2, 3, de un nitrógeno positivo. Por tanto, para crear un narcótico no necesito toda esa estructura tan recomplicada, sino simplemente un anillo aromático, y necesitamos 3 carbonos, 1, este era cuaternario, 2, 1, 2, 3, y un nitrógeno que sea positivo. Entonces, si usted respeta eso, un anillo aromático, un carbono cuaternario, incluyéndolo 3 carbonos de distancia a un nitrógeno, la molécula que usted va a crear va a ser un narcótico, si se respeta ese farmacóforo. Aparte de morfina, se extraen también otros alcaloides, como la papaverina, que tienen efecto vasodilatador. Y vean la similitud, viendo esta molécula, papaverina, que es un heterociclo de tipo, ¿cómo se llama este heterociclo? Se parece, andan cerca, pero tiene 6. ¿Ya? Cuidado, este es isoquinolina. Se parecía, ya. Bueno, resulta de que este compuesto, miren, dio origen a un fármaco antiarrítmico químico sintético llamado verapamilo. ¿Y qué tiene en común el verapamilo con la papaverina? Que tiene también un efecto estabilizador de membranas. Bueno, si uno rota un poquito el verapamilo, si nosotros rotamos esta estructura y llamamos X al conector que viene después del nitrógeno, vean cómo se parece. No sé si notan la similitud. Por ejemplo, acá la parte isoquinolina, acá estaba. Después aquí venía una cadena, bueno, solamente un carbono, y este sistema de tipo anisol. Lo mismo acá, solamente que viene con un conector más complejo, con un nitrilo y otras cosas. Pero estaba. O sea, hay un farmacóforo estructural oculto, similar al caso de la papaverina. ¿Sí? La papaverina, el carbono que estaba viendo la isoquinolina con el otro ciclo, tenía un cierto grado de rigidez, ¿no? Claro, claro, sí, buena observación. Esto es difícil que rota. O sea, son rotables estos dos enlaces, pero le cuesta un poco rotar por el impedimento estérico que ofrecen los ciclos. Pero técnicamente son rotables, aunque con dificultad. Segundo, otro alcaloide. Cocaína. Aquí hay un pequeño error. Miren, en la imagen, esto tiene que pasar por delante del plano, ¿no?
Estaba atrasado por la parte posterior, ahí sí. Esa es la estructura de la cocaína. Entonces, ¿qué es la cocaína? Bueno, en sus inicios, la cocaína fue empleada como, ¿alguien sabe? Bueno, es que ese es el problema. Ahora se ocupa como estimulante del sistema nervioso, pero en algún momento en sus inicios fue empleada como anestésico local. Es el mejor anestésico local que existe, de hecho, pero por razones obvias no se puede seguir empleando. Pero si usted quiere crear un anestésico local, observe lo siguiente: no necesitamos este alcaloide tan complicado, necesitamos respetar esto, esa distancia de este conector polar. O sea, aquí hay un éster, un anillo aromático, un éster a cierta distancia de un nitrógeno protonable. Con eso podemos crear varias moléculas. No sé si aquí al lado está, pero vean, esta es mucho más simple. ¿Y qué respeta? La distancia. Entonces ven, nitrógeno a cierta distancia del éster y un anillo aromático. Ahí está. Y es que aquí es más o menos relativo, porque lo que pasa es que, mire, cuando comparamos con la cocaína, yo no cuento átomos porque como la estructura es bicíclica, las distancias se acortan bastante, porque eso está como contorsionado en el espacio, contraído. Entonces, en la distancia uno lo puede medir, la distancia tridimensional, por ejemplo, de este átomo de oxígeno al nitrógeno. Yo puedo medir de átomo a átomo la distancia. Y si tengo cierto margen de tolerancia, ¿no es cierto?, cierta distancia promedio, entonces puedo crear un nuevo anestésico. Y eso es lo que tenemos acá. ¿La procaína es natural o de síntesis? De síntesis, es mucho más sencilla. ¿Ok? Entonces esto proviene de un PABA, de un ácido para-aminobenzoico, al cual le fue conectada esta cadena. O sea, viendo el farmacóforo, conociendo cuál es el farmacóforo, podemos crear algo completamente nuevo. Tercer caso. Ya no queda mucho. Aquí está el famoso cornezuelo, que es un hongo que le sale al centeno. O sea, esto que está acá es el centeno, ¿no es cierto? Como un trigo ya. Y esta estructura que sale para afuera, esto es un parásito, es un hongo, un contaminante. Bueno, pero las culturas antiguas tomaban este hongo, lo maceraban y viajaban a través del espacio-tiempo ya consumiendo eso. Y la verdad es que de ahí sacaban este tipo de estructuras. Entonces acá tenemos que la ergotamina, por ejemplo, sería acá con un grupo metil. La ergocristina sería con este isopropil. O sea, este tipo de estructuras súper complejas, son grandes, lipofílicas. Bueno, y resulta que químicamente se dieron cuenta que podían simplificar. Si ustedes rompen por hidrólisis esto, ¿dónde se va a romper? Perfecto. Ya, el punto crítico acá es acá en el centro. Se va a romper ahí. Y cuando se rompa esa parte, van a tener un ácido carboxílico. Y luego, el ácido carboxílico, si lo hacen reaccionar por amidación, pueden tener un nitrógeno con 2 cadenas para incrementar la lipofilia, para que llegue al cerebro. Entonces, por amidación, yo puedo pasar del ácido a la amida. Y ese es el que está al medio. Ahí está, LSD. O sea, es exactamente lo mismo, que le volaron todo el pedazo que no es responsable de la actividad y dejaron el farmacóforo. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué una amida y no una amina? ¿Qué pasaría si fuera amina en vez de amida? ¿Llegaría al cerebro o le costaría más? Perfecto. Si fuese amina, le costaría más llegar al cerebro, por cuanto tendríamos carga positiva a pH 7. ¿Okay? Pero como es amida, sí llega fácilmente al cerebro, es más lipofílico. Pero igual va a tener carga positiva. ¿Dónde? ¿Cuál de los dos nitrógenos? Muy bien. Ya, ¿no es cierto? Ya, entonces ese sí puede protonarse. Pero como hay tanto carbono, es tan lipofílico, que igual atraviesa la barrera hematoencefálica. De hecho, en el equilibrio, recuerden que hay un momento en que esto está neutro en el equilibrio, y ese pequeño porcentaje que estuvimos calculando en clases pasadas va pasando de a poco al cerebro. Pregunta,
¿Qué farmacóforo ven acá en el LSD y en todos estos derivados? Porque miren, aquí están todas las moléculas, ¿ok? Aquí están todas las moléculas. ¿Cuál es el farmacóforo? Exacto, entonces eso es lo que me interesaba que vieran muy bien. Ya, ¿cómo se llama este anillo aromático? Empieza con I. El indol, muy bien. Luego, porque el farmacóforo no era solo eso, 2 carbonos desde la posición 3 y un átomo de nitrógeno. 2 carbonos y el átomo de nitrógeno. Vean, se repite, está en todos los casos. Y eso, si comparamos ahora aquí abajo, ahí está, la serotonina. El indol y 2 carbonos y el átomo de nitrógeno. Son 2 carbonos solamente de distancia y el átomo de nitrógeno. Estaba oculto el farmacóforo en todos los casos. 2 carbonos, ahí está, 1 y 2. Y el átomo de nitrógeno protonable básico de la estructura. Así que tiene actividad en múltiples receptores de serotonina. El LSD alucinógeno, que solamente hoy día se ocupa con fines experimentales o cuando uno quiere testear, competir una droga con otra para comparar quién tiene más afinidad. Y aquí lo tienen. Ahí está el famoso pintor holandés Escher, que hasta donde se sabe podía componer ese tipo de cuadros drogándose con LSD. ¿Qué tienen de raro? Por ejemplo, acá lo raro es que el agua va al mismo tiempo subiendo y bajando. O acá que siempre suben. ¿Se dan cuenta que siempre están subiendo o siempre están bajando? Entonces, ese tipo de geometrías imposibles dicen que las veía bajo los efectos del LSD. Y lo último, para rematar ahora, tenemos acá los alcaloides del curare, que es una planta que preparan los nativos en el Amazonas. Con saliva se macera, se calienta, untan un dardo, lo colocan ahí en el arma y de esa manera cazan el alimento, ¿ya? Entonces lo que produce es parálisis muscular. Vamos a la estructura, con este terminamos. ¿Qué tiene de tóxico esa planta? Esto. Ya, súper difícil, ¿no es cierto? La estructura es compleja, la estructura tiene 2 nitrógenos. ¿Cuál de los dos es siempre positivo? ¿El de arriba o el de abajo? Muy bien, el de arriba es siempre positivo porque es cuaternario. El de abajo está protonado. 2 cargas positivas. Una estructura grande. Hay cierta distancia de este nitrógeno a ese nitrógeno allá. Resulta de que este tipo de estructura se une a los canales nicotínicos. Exacto. Los canales nicotínicos son los encargados de producir la contracción muscular. Bueno, al lado tenemos el neurotransmisor acetilcolina, que es el neurotransmisor que actúa en los canales nicotínicos. El neurotransmisor acetilcolina es una molécula pequeñita. Ustedes dirán, ¿y en qué se parece la D-tubucurarina a la nicotina? Es muy poco, solo en una cosa. Perfecto. Tenemos un amino cuaternario positivo igual que este de acá. Ese grupo de hecho es clave para que la acetilcolina se enlace a los receptores. Acá está la conformación más estable de la acetilcolina, pero lo que importa es que la acetilcolina se une de esta manera. Acá está. Aquí tenemos el canal nicotínico, que es un canal para sodio y para calcio, y 2 acetilcolinas se unen, por separado, por supuesto, una a cada subunidad. Y cuando se unen las acetilcolinas, ¿qué ocurre? El poro se abre y entra calcio con sodio. Bueno, cuando algo permite el paso de calcio, el calcio dentro de la célula muscular produce la contracción. ¿Okay? Entonces, para eso es este canal, para que los iones entren y cumplan su propósito. Bueno, el punto es que si la acetilcolina llega, ¿okay? ¿Qué va a pasar? Esto se va a expandir, pero tienen que unirse 2 acetilcolinas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la D-tubucurarina es tan grande, la estructura química, que un nitrógeno se une a un sitio y el otro nitrógeno al otro sitio, impidiendo que la acetilcolina se enlace y produciendo una parálisis muscular flácida.
Entonces, el farmacóforo estaba oculto y en base a eso, la gente dijo, esto es muy complicado y crearon esta molécula. Perdón, ¿eso es qué cosa? Pasticidas. Ah, claro. Claro, a ver, espérense. Claro, porque sí, es con relajación. Es este tipo de estructura en la que empleaban para producir el bloqueo respiratorio y poder intubar a las personas. Sí. Bueno, alguien dijo, esto es demasiado complicado, muy caro sintetizar. Pero ¿qué pasa? Midieron la distancia y dijeron, ah, son como 10 angstrom. Entonces alguien hizo esto. Nitrógeno cuaternario con 3 metiles y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y otra vez el nitrógeno y, ¿qué creen? Tuvo actividad. ¿Ok? Así que ahí tienen el decametonio, que ese sí es fármaco y bastaba cierta distancia y 2 nitrógenos positivos y cumplió el mismo efecto que la de tubocurarina porque extraímos el farmacóforo dentro de la estructura más compleja.